federales de Acción Nacional, con los senadores de Acción Nacional también, y lo hacemos porque hoy venimos a hacer un enérgico llamado al presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, a que Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, nos informe qué tipo de vínculo hay en Veracruz con sus operadores políticos, con sus candidatos, con la delincuencia organizada. Esto debido a una nota de una detención de Francisco Navarrete, quien fuera coordinador de campaña de un diputado federal priista de Veracruz. Nosotros solicitamos que el presidente nacional del PRI nos informe qué es lo que está pasando en Veracruz. ¿Acaso se está preparando una narcoelección? Y también queremos exigir que el diputado federal priista vaya ante las autoridades. Seguramente tiene mucho que aclarar y mucho que decir respecto de quien le coordinó la campaña y hoy está detenido por cargos de delincuencia organizada y vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias. Bien. Como ya todos ustedes se habrán dado cuenta, el gobierno federal y el PRI pretende dejar que este asunto se olvide en el tiempo. Para nosotros es perfectamente clara cuál es la línea de actuación que debe de tener el gobierno federal y también su partido, el PRI. La PGR debe investigar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los nexos de su gente de confianza con el narcotráfico y desde luego con la desaparición de los 5 jóvenes. El extesorero de Duarte no solo está acusado de desviar 1.600 millones de pesos, sino de vínculos con quienes habrían desaparecido a 5 jóvenes en Veracruz. El gobernador Duarte impulsó y protegió a su tesorero y ahora debe responder por las acusaciones que lo vinculan con narcotraficantes a quien señalan de la desaparición de 5 jóvenes. El diputado protegido por Duarte, Antonio Tarek Abdalá Saad, debe ser desaforado si no cuenta con la protección del PRI nacional. El gobernador Javier Duarte ha convertido Veracruz en el reino de la impunidad. Su protegido, el diputado Tarek, está acusado de vínculos con el narcotráfico, desvío de fondos públicos y operado una red de extorsión a empresas locales. Nos preocupa la desidia de la parte de la autoridad de frenarle el paso al crimen o de tomar medidas necesarias para detenerlo. Veracruz es un estado que tiene graves problemas de inseguridad, infiltración del narcotráfico y de corrupción como consecuencia de los malos gobiernos priistas. Exigimos el desafuero del diputado del PRI, así como lo pedimos en el caso de Sinaloa, y solicitamos al PRI que se asume a esta propuesta para que se deslinden responsabilidades. No puede ser la ignorancia, la apatía o el patear el bote hacia adelante como lo ha hecho el actual sistema, la política que deba de seguirse en este caso. Es lamentable lo que está ocurriendo en Veracruz y las investigaciones deben de llegar hasta sus últimas consecuencias. Gracias. Si hay preguntas sobre este tema, por favor. Margarita Nicolás, sí, de Cadena Raza. Buenos días a todas y a todos los legisladores. Diputado Marco, preguntarte en este tema, la Procuraduría General de la República se ha visto demasiado lenta en el caso de cuando se acusan a los miembros del Partido Revolucionario Institucional por algún nexo con el narcotráfico u otro tipo de delincuencia, pero vemos que con la oposición pues ahí como que sí le dan un poquito de agilidad. ¿Realmente qué es lo que esperan ustedes que haga la procuradora Arely Gómez en este tema? Y también preguntarte sobre el asunto de pues que el presidente de la República les da la libertad de que trabajen en los temas que tienen cada quien en su agenda, por eso dice que no envió la iniciativa preferente. ¿Es correcto o no? Gracias, Margarita.
Gracias, Margarita, por tu pregunta. A ver, la justicia no debe tener tintes partidistas, la justicia debe ser igual para todos y quien la hace la debe de pagar. Y por eso nosotros estamos exigiendo a la PGR que actúe y que no haya impunidad en el país, independientemente de colores partidistas o de cargos o representaciones. Y tu segunda pregunta, pues pareciera que la Presidencia de la República está desviada su atención en lo que es fundamental. Tanto el grupo parlamentario del PAN en diputados como senadores ya presentó su agenda legislativa de los temas que más reclaman los mexicanos, que es obviamente la economía, y por ello impulsaremos pasar de un salario mínimo a un salario digno. Por supuesto, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y toda su legislación secundaria, que también es un reclamo de la sociedad, y también que los mexicanos podamos vivir y trabajar en paz. Por eso impulsaremos este Sistema Nacional de Seguridad que nosotros impulsamos en un mando mixto, que no aceptamos el del Ejecutivo Federal, no lo compartimos, sino lo que nosotros ahí impulsamos es que tenga un criterio de subsidiariedad. Nosotros sí tenemos muy claro qué tenemos que hacer. A veces pareciera, como tú lo dices, Margarita, que el Ejecutivo Federal no lo tiene. Muchas gracias. Adrián Hernández, de 724. Si quieres tú. Diputado, buenos días a ti también. Hace unos momentos el PRI respondía ante estas notas que salieron respecto a las detenciones de las personas involucradas en la fuga del Chapo, y aseguran de que el PAN está creando una cortina de humo para precisamente llevar a cabo lo que es ventaja agua su molino ante este proceso electoral que estamos viviendo. ¿Qué opinas al respecto? Y también, otra pregunta, la legislatura pasada, con toda esta situación de la narcopolítica, pues aseguraban de que iban a tener de alguna manera un filtro para que los candidatos no tuvieran esta situación de vínculos con el narcotráfico. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se siguen involucrando en la política estas personas? Bien, sobre la primera pregunta, pues creo que queda suficientemente claro que quien ha tendido permanentemente cortinas de humo ha sido el PRI y su gobierno. Es triste y lamentable escuchar declaraciones tan cínicas del partido oficial, que no atiende a su responsabilidad, pretenden distraer la atención, y hoy que hay un asunto perfectamente claro, definido, que invita a la investigación, pretenden desviar la atención. Lo mismo hicieron con Moreira, lo mismo han hecho con las denuncias que de manera constante y permanente se han hecho sobre el gobierno de Coahuila, de Veracruz y algunos otros donde gobierna el PRI, y que simple y sencillamente recurren a la política de patear el bote, de disimular, de esperar a que el tiempo disminuya la presión social, pensando que esto va a acabar con el agravio que han cometido. ¿Y sobre lo segundo, diputado, de las filtraciones de políticos, de candidatos? A ver, si puedes nuevamente repetir y aclarar tu pregunta. La legislatura pasada se hablaba de que iban a poner mucha atención en que no se filtraran candidatos, aspirantes a puestos de elección popular vinculados con el narcotráfico. Pues ahora nos damos cuenta de que, bueno, esa situación continúa con esto que están ustedes hablando en congresos locales, etcétera. Y bueno, recientemente el caso de su diputada que expulsaron. ¿Sigue siendo vulnerable los cargos de elección popular a que sean financiados por el narco, los narcopolíticos? Bueno, es más que evidente que sí, y hay una falta de actuación por parte de la PGR, por parte de Gobernación. Cada partido hizo sus consultas y con la información que le fue en ese momento dispuesta, es con la información que se tomaron las decisiones. Se requiere una mayor inteligencia por parte del gobierno para que en el momento que los partidos políticos requieran de información, pues se puedan tomar las decisiones oportunas. Sin duda hay mucho por hacer en la materia y el grupo parlamentario, tanto en diputados y senadores, trabajará para que podamos blindar más el sistema político mexicano y este tipo de hechos lamentables no ocurran, pero que cuando ocurran sean sancionados. Por eso hemos dicho con puntualidad
que a la diputada de Sinaloa la desafueren y la lleven a la cárcel si cometió los delitos por los cuales se le acusan. Y en el caso que hoy hemos dicho, que se actúe también con la misma firmeza y determinación. Félix Muñiz de Ultranoticias. Bueno, pues parece ser que el marcador se empató, uno el PAN y otro el PRI, ¿se escucha? Pero más allá de esta declaración mediática ante los medios, ¿ustedes irían directamente con la procuradora y le presentarían una denuncia o se tendrían que citar con ella para plantearle este tema? Ese sería en el tema de Veracruz. Y lo otro, se habla de una nueva constitución, ¿cuál va a ser su postura de ustedes? ¿Una nueva constitución o constitucionalidad? Primero, creo que son casos completamente distintos. La referencia que se hace en Sinaloa es una persona que no es militante de Acción Nacional y que obedece a una postura eminentemente mediática del PRI y su gobierno. Pero de Veracruz hay elementos más que claros para poder proceder. Dinero metido en campañas, gente apoyando a partidos políticos, pero si me permiten le voy a hacer uso de la palabra al senador Fernando Yunes, que conoce perfectamente el tema de Veracruz. Adelante, Fernando. Gracias. Este caso de Veracruz está claramente comprobado. Hay un dato que no se ha comentado aquí, pero el cuñado de esta persona detenida como lugarteniente del cártel de Jalisco Nueva Generación fue el candidato a presidente municipal del PRI en Tierra Blanca apenas en el año 2013. Esta misma persona es quien el propio gobernador Javier Duarte la semana pasada da como presunto responsable de los 5 desaparecidos en Tierra Blanca, y es quien hoy queda plenamente confirmado que fue uno de los coordinadores, también uno de los que financiaron y de los que ayudaron a movilización, etcétera, de la campaña del candidato a diputado Tarek Abdala. Nosotros hemos sido perfectamente claros, los diputados federales veracruzanos de Acción Nacional y su servidor como senador por ese estado, en su momento denunciaremos también ante la PGR para que la PGR actúe de manera inmediata y con plena imparcialidad en este tema que no podemos dejar simple y sencillamente a un lado. El involucramiento de la política y el narco en Veracruz es claro. A los 5 jóvenes que desaparecieron, los desapareció, además de la Policía Estatal, el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el municipio de Tierra Blanca, es decir, nombrado directamente por el secretario de Seguridad Pública. El nexo entre gobierno, PRI y narcotráfico en Veracruz queda plenamente confirmado. Además de exigirle a la PGR que investigue a este diputado federal por sus nexos con la delincuencia organizada, también le pediremos que actúe directamente sobre las ya 6 denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de casi 1,600 millones de pesos cuando este señor fue tesorero. Duarte lo mete de candidato, le pagan la campaña a los narcotraficantes para poderlo proteger con el fuero constitucional de lo que desvió de recursos públicos para los veracruzanos. Son denuncias y hay que volverlo a aclarar que no presentó Acción Nacional, no presenté yo, no presentó ningún partido. Las presenta la Auditoría Superior de la Federación, que es un ente plenamente autónomo y con toda la confianza de los ciudadanos. Gracias. Entonces, ¿no habría condiciones para llevar a cabo una elección con todo este entorno que se está dando? Nosotros creemos, y ayer lo dijo nuestro dirigente nacional que estuvo en Veracruz, así como el dirigente nacional del PRD, que hay condiciones, pero que se habría de plantear la posibilidad de que sea el INE quien atraiga esta elección ante la dificultad que existe. Nosotros también hemos hecho un llamado al gobierno federal para que vayan y tomen el control en materia de seguridad. Hace apenas unos días se dieron a conocer datos muy complicados y escalofriantes para los veracruzanos. 43% de los mandos de la Policía Estatal están no aprobados en sus exámenes de control de confianza, pero siguen operando. 34% de los elementos de la Policía Estatal no aprobaron sus exámenes de control de confianza y hoy siguen en las calles supuestamente protegiendo a los veracruzanos, pero vimos lo que pasó en Tierra Blanca. El llamado que hizo ayer nuestro presidente nacional fue que hay condiciones para la elección, pero que el INE tendría que atraerla para tener plenas garantías. Y una última de Alfredo Flores de News México. Buenos días, diputadas, senadoras, diputados, senadores. Viene una elección muy difícil, no nada más en Veracruz, todo el país, pero la de Veracruz tiene un tinte especial por toda la violencia que se ha desatado desde que llegó Duarte, o incluso desde Fidel Herrera hasta la fecha. El reto es, ¿cómo le van a hacer ustedes
para proteger a sus candidatos ante un gobernador que no se toca el corazón para eliminar al que le caiga mal. Entonces ahí es el primer tema, la seguridad de su gente. Segundo, la compra de credenciales de elector. Es muy sabido que se compran las credenciales de elector por despensa o una lana, y con eso se promueve el abstencionismo. Esa es la táctica más usada por el PRI. ¿Cómo le van a hacer para convencer a la gente de que no venda sus credenciales de elector y se promueva el voto y no se promueva el abstencionismo? Ustedes como legisladores pues siempre andan una vez a la semana ahí en sus tierras pues para evitar este tipo de cosas. ¿Cómo le van a hacer para lograrlo? Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, de entrada, comentar que Acción Nacional, desde el periodo pasado, un servidor fue presidente estatal, precisamente hemos cuidado de parte nuestra como partido, que cada persona precisamente tenga todo lo necesario para cubrir como ciudadano y precisamente participar fuerte. Es una elección muy complicada, es una elección muy difícil, pero bueno, aquí se ha dicho básicamente, el problema principal que tenemos allá es la forma como está actuando el gobierno del Estado y sobre todo lo que has comentado, la vinculación que hay desafortunadamente de lo que es la delincuencia organizada y usar todo lo que tiene el aparato del Estado para tratar precisamente de llevar a un resultado que no quieren los veracruzanos, que lo que buscan es ya un cambio de manera inmediata, ¿no? Gracias. Muchas gracias.